Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, gracias por escuchar. Estamos en el tercer episodio del podcast Tenemos que hablar. Es un podcast que nos invita a comunicarnos, a reflexionar sobre cosas que nos pasan absolutamente a todos. Hablar, como siempre digo, es la única salida para ser claros con los otros y con nosotros mismos. Es simplemente decir y nada malo puede haber en ello. Tenemos que hablar como podamos y como sepamos. Hoy hablaremos, escucha bien, de dependencia emocional, con la licenciada Jimena Sesto, que en breve paso a presentar. ¿Empezamos? Bienvenidos. Desaprender lo que creo haber aprendido. Vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece. O eso intenta, el que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Cuando me propuse hablar sobre este tema, dependencia emocional, pensé mucho en mis entornos. Noté que a veces necesitamos ciertas aprobaciones de los otros. A veces suele pasar que la crítica de esos otros nos bajonea porque no es la que se acerca a nuestros deseos, a lo que nuestros oídos quieren escuchar. Pensé las veces que necesitamos que el otro esté ahí, al lado, pegado, encima. Pensé en que podemos pasar radicalmente a depender emocionalmente del otro y no sentirnos autosuficientes, no sentirnos completos o completas. También recordé las infinidades de veces que tanto amigas como amigos no podían dejar a sus propias parejas. Pese a años de desamor, pese a desestabilidad, pese a ya no amarla o ya no amarlo más. Porque, abro comillas, si lo dejo lo voy a destruir. Si la dejo no sé qué va a hacer, no tiene trabajo, no tiene sustento, no tiene ni idea de cuánto pagamos el alquiler. Todo lo hace conmigo, lo voy a destrozar. No puedo dejarla sola, le voy a romper el corazón. Y yo me pregunto, ¿cuándo pasó que yo me convertí en su todo, en su otra mitad, siendo que somos seres totalmente completos? ¿Cómo llegué a cargarla o a cargarlo en mi hombro, siendo que yo ya cargo mi propia mochila como para sostener la ajena? Dependencia emocional, carencias, miedos, entre otras tantas cosas que nos habitan como seres humanos. Hoy hablamos, hoy soltamos y hoy tratamos de sentir, de validar nuestras emociones y de seguir el camino. Ella es la licenciada Jimena Sesto, psicóloga, decodificadora, actualmente se está especializando en psicología holística, ha realizado varias formaciones que la fueron invitando a integrar cada conocimiento con el otro, dando nacimiento a hoy su propio espacio al que denomina como Espacio Roma, Psicología Consciente. Acompaña a muchos pacientes en la búsqueda personal y el autoconocimiento, aplicando todas las herramientas maravillosas que ha adquirido y transitado. Con todos ustedes, Jimena Sesto, para develar todos los misterios que tenemos y responder a todas las preguntas. Jimé, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar ahí. Hola, Vero, ¿cómo estás? Un placer acompañarte en este podcast tan interesante que estás armando y que estás iniciando, y un honor acompañarte y ser elegida entre tantos, ¿no? que hay en Sí. este radio. Un placer realmente. Gracias. Es una reciprocidad de conocimientos y un aprendizaje constante, ¿no? Eso es Total. lo bueno de unir fuerzas, como siempre digo. Sí. Cuando le digo a la gente que cuando yo la contacto a Jimena, le digo, quiero hablar de dependencia emocional, y ella me dice, dependencia emocional, apego emocional, y ahí yo tuve una confusión. Y esa misma confusión es muy probable que quienes escuchan el podcast Tenemos que hablar también se la hagan. Por eso quiero comenzar a conversar con vos diferenciando esto de el apego emocional y la dependencia emocional. Bien, es muy interesante porque en definitiva nosotros de acuerdo a dónde nos situamos, desde dónde nos paramos, es básicamente cómo vemos la vida, ¿no? Qué anteojos usamos para verla. Eh, Desde lo que a mí me respecta, digamos, tomando la teoría del apego de John Bowlby, que fue un psiquiatra y psicoanalista, el apego forma parte de nuestra evolución humana, básicamente. Si lo tenemos que definir, es la conexión psicológica duradera, ¿sí? Sí. Es ese lazo primario afectivo que tenemos
que no podemos elegir tenerlo o no tenerlo. Desde ya que hay un montón de bibliografía que utiliza la palabra apego como esta dependencia emocional. Por eso digo esto desde donde nosotros nos paramos. Básicamente, en la dependencia emocional es esa necesidad afectiva de contar con la presencia Sí. o contacto de una persona hacia otra. Se trata de que esa persona tiene que cubrir diferentes áreas de la propia vida. Entonces, así la vida es como que va quedando condicionada en función de lo que haga o deje de hacer esa otra persona. Claro, claro. Y ¿Sí? ahora te corto para consultarte esto, porque es doloroso tanto para la persona Obvio. que, no sé si llamarlo padecer, vos me vas a corregir, pero yo le digo eso Sí, porque es la palabra, para la persona que padece esa dependencia y también para la persona que es demandado, no me sale decirte, como que es requerido. Es demanda, doloroso para... claro, sí, sí, demandado y demandante, ¿no? Ahí está, Es claro. como víctima, victimario, ¿no? Sí, Sí, claramente que podemos hablar de sufrimiento porque, o de padecimiento, como mejor dicho sí, decías vos, porque sí. yo siempre digo que el dolor es inherente a la vida, pero el sufrimiento no. Ujú, Y cuando nos quedamos en lugares dolorosos, en lugares de sufrimiento, claramente se convierte en un padecimiento, ¿no es totalmente. cierto? Para esas personas que llegaron a este podcast, que nos están escuchando ahora, quiero que le cuentes cómo identificamos. Por ejemplo, si yo Mm, tengo una pareja, vamos a ponernos un caso, yo tengo una pareja que siento que si yo, por ejemplo, no lo avalo en su trabajo, se bajonea o si ujú. siento que tiene cierta dependencia de lo que yo le digo, el afecto que yo le genere y demás, ¿cómo puedo identificar si yo estoy con alguien que Mm. depende emocionalmente de mí? A ver, básicamente hay un montón de componentes. Y Ujú, obviamente que nosotros hablamos desde una generalidad conceptual, claro, después cada caso es particular y tenemos que siempre ser precavidos a la hora de, no me gustan los autodiagnósticos, básicamente, ¿no? Digo, claro. podemos tener diferentes grados, tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos tenido alguna etapa de dependencia emocional, no olvidemos la adolescencia que tanto Sí, adolece, sí, ¿no? sí. Pero no necesariamente nos quedamos en ese lugar, ¿no? Acordémonos de lo que dice Bowley. Entonces, el apego es necesario para la constitución del ser humano. Así como está el complejo de Edipo, ¿no? Del que habla Freud, y luego hay una salida al complejo de Edipo. El punto es cuando nos quedamos en determinados lugares, Ujú, ¿no? O seguimos alimentando esos lugares. Eso va a determinar mucho el grado. Uno es el anteponer el bienestar y los sí. deseos del otro. ¿Sí? Anteponerlos ante los Sí, propios. Básicamente, el otro está encima tuyo, ¿no? Es tus propias necesidades quedan relegadas en un segundo plano e incluso llegando a veces a desatender esas obligaciones. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos puede ser el idealizar al otro. Si bien es parte, como habla Freud en su texto de enamoramiento e hipnosis, ¿no? Es sí, parte de un proceso de enamoramiento, la idealización. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. El punto es salir de ahí. Y es que en algún momento esa idealización se quiebre ujú, y vos puedas ver también las sombras del otro, ¿sí? Que todos las tenemos, las claro, falencias, que a mí no me gusta llamarlas así, pero bueno, porque pienso que son cosas que siempre podemos ir trabajando, pero el punto está en que esta idealización se sostenga en el tiempo, ¿sí? sí. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Se sobrevalora la cualidad del otro y quedamos, como decía Freud, en ese estado hipnótico. Ujú, Ay, es que él es divino, él es el mejor, o ella es, no sabes, ¿no? sí, Pero vos sos parte también de esa cualidad que estás viendo en el otro. El problema es cuando no totalmente, lo vemos. Y totalmente. al no verlo, no podemos valorarnos. Entonces creemos que el otro nos está haciendo como un favor por estar con nosotros. Por otro lado está la complacencia y la evitación del conflicto. Básicamente está muy relacionado a este punto de la idealización. ¿Qué pasa? Al saber que bajo esa dependencia se oculta en realidad una carencia afectiva. Cuando una persona es dependiente, yo estoy ocultando mi propia carencia, el no poder sentirme completo, ¿no? Ujú, Y único y particular. Entonces, frente a la posibilidad de algún enfrentamiento o alguna diferencia que yo tenga con ese otro, trato de ujú. evitarlo. ¿Y por qué voy a intentar evitarlo? Porque voy a tener un gran miedo internamente en el fondo al abandono. Ay, ay, ay. Entonces,
es complejo, Qué feo ¿sí? eso, ¿no? ¿Cuántas a veces en amistades incluso a uno mismo le ha pasado, tal vez de no querer cortar un vínculo simplemente por el miedo Mm, o a la soledad, ¿no? El miedo a, ay, pero no voy a encontrar otra persona que me quiera, que me cuide, o otro trabajo incluso, ¿no? Y, exacto. también Por pasa en eso los digo que vínculos no de la... solo en la pareja, pasa Claro, en muchas cuestiones. Digo, nos pasa que por ahí tenemos una dependencia con un trabajo, sí. nos cuesta dejarlo, Y nos nos está cuesta haciendo cortar re ese mal, tal lazo vez. y nos está Claro. haciendo muy mal, ¿no? Entonces digo, Sí. llevémoslo simbólicamente, lo podemos llevar a muchas cuestiones, Ujú. desde ya que este punto va a estar relacionado con el siguiente y es la angustia o miedo exagerado a la separación. Mm, Nos relaciona obviamente con este punto, con este miedo al abandono, porque hay una inmensa tristeza muchas veces ante la posibilidad de que se rompa ese vínculo. Aparecen como estos miedos irracionales, como bien decías, del sí, abandono, el miedo a la soledad, y es como sospechar casi de manera permanente que el otro puede poner fin a la relación. claro. Ay, no, si muevo el mate 5 milímetros para Pero allá, me eso va a también dejar. te hace que te despersonalices, ¿no? Entonces, en un momento te Exactamente, encontrás con una persona que realmente no sos vos. Sos lo que vos totalmente. necesitas ser para que esa persona no se vaya. Exactamente, por eso se amoldan o sea, sobreadaptan, ¿no? Desde ya que esto que decís da pie a otro de los puntos. Y Ujú. es una persona que es demandante, si hablamos de carencia afectiva, ¿qué es lo que también le va, o de también de lo que va a carecer? De Sí, baja autoestima, sí, totalmente. Jime, desde esto me ya. hace ligarlo a cosas de la infancia, ¿no? Porque me parece que ya... Total. Es que es lo Oh, que hablábamos al ¿qué le principio. pasa a esa persona o qué le pasó a esa persona que provoca que esa persona dependa emocionalmente de otra? Mal nos pese, Sí, aunque no tengamos que hablar de toda nuestra infancia o esa idea, ¿no? Que a veces se tiene con respecto a la psicología, sí. pero la manera de vincularnos con nuestro presente va a estar íntimamente ligada con nuestros primeros años de vida. Y acá Sí, le sacamos toda la culpa a nuestros padres. Nuestros sí, padres obvio. todos nos podemos equivocar, nadie nace sabiendo, eso lo sabemos todos. Entonces, justamente una de las cuestiones de empezar a ser emocionalmente responsables y adultos es responsabilizarnos sobre lo que nos pasa y Ujú. dejar de tirar como la queja o la culpa hacia afuera, ¿no? Lo que a mí también me interesa es que la persona que ya llegó a estos minutos del podcast y que Mm, ya supo qué es la dependencia emocional, pudo identificar si tal vez depende emocionalmente de alguien o alguien está dependiendo emocionalmente de esa persona, que ya abrió su corazón, su alma, su todo para decir, bueno, estamos hablando de algo que también me afecta a mí, pueda llevarse en este cierre de la charla que tengo contigo sobre cómo puedo resolver. Si es bien. que hay que resolver algo, no, no, no. Eso es primeramente. Bien, Primeramente, si yo lo quiero resolver, es o sea, tengo que tener la iniciativa, bien. ¿no? Tenemos que autoindagarnos, obviamente pedir ayuda, Ujú, ¿no? Es decir, tal vez solo no pueda y está bien no poder hacerlo solo, ujú. todo no lo podemos hacer solos, somos seres humanos que necesitamos de la red, ¿no? Ya lo aprendimos en la pandemia esto. Entonces, em, el poder trabajarlo va a implicar justamente con poder trabajar sobre esa carencia afectiva de no solamente de dónde viene y comprenderlo, Ujú, sino empezar a trabajar a cómo llenar esos espacios que están vacíos, ¿no? O que están poco ocupados y, y no esperar a que el otro venga a llenarlo, ¿no? Esto de nos hicieron creer que somos medias naranjas, somos naranjas enteras. soy completa, Exactamente, con mis virtudes y con mis con todos mis defectos. mambos. Totalmente, totalmente. Es esto de lo que decía al principio, que es algo que se lo suelo decir a mis pacientes, si es el dolor es inherente a la vida, Ujú, pero el sufrimiento no. Entonces, si vos reconoces algo de esto, lejos de avergonzarte, busca ayuda, claro. ¿no? Decir, no puedo con esto, ¿cómo hago? ¿Desde dónde empiezo? Desde donde mejor te salga, ¿sí? Ya sea un espacio terapéutico, individual, una terapia grupal, con lo que resuenes, porque no hay una receta, es la receta que funciona para vos.
¿sí? Ujú. Tal vez querés constelar, tal vez querés decodificar, hacé lo que sientas, pero hacé algo, ¿no? Movete, poner esa energía en movimiento, que es la emoción. Ser felices yo creo que es el mayor acto de amor hacia nosotros mismos, aunque la felicidad no implique la ausencia de malos momentos, y ojo con eso porque confundimos Sí. la felicidad con alegría, pero vos sos la persona más importante de tu vida y eso no es egoísmo, que es lo que nos Ujú. hicieron creer. Sí. Entonces, identificar aquello que nos molesta, sea dependencia emocional, tal vez no es dependencia emocional, pero sí me identifico con el miedo al abandono, con el miedo a la soledad, ¿sí? No nos permite vivir en un bienestar. Y ese bienestar es el primer y mayor paso, ¿sí? Como excusa para conocernos. Mirar hacia adentro y encontrar esas heridas, e ir sanando poco a poco para ir diseñando la vida que deseamos. Desaprender lo que creo haber aprendido. Vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece. O eso intenta. Como siempre, haré unos aportes finales, una especie de notas para pegar en nuestra pizarra imaginaria. Bajo la dependencia emocional se oculta una carencia afectiva, no poder sentirme completo, único y particular. La persona demandante tiene miedos irracionales de abandono y también baja autoestima. La manera de vincularme en el presente está íntimamente relacionada con nuestros primeros años de vida. Una de las cosas que nos va a permitir ser emocionalmente responsables y adultos es dejar de echar la culpa y la queja afuera. Nadie debe estar al lado mío para hacerme feliz y para cumplir mis necesidades. Soy la o el responsable de mi propia felicidad y de la búsqueda de mi estabilidad, porque eso es sin duda el acto de amor propio más grande que puedo tener. Autoindagarnos, conocernos y pedir ayuda es la clave para estar bien con nosotros y con nuestros vínculos. Como siempre les digo, gracias por estar ahí y por escucharme. ¡Ah! Me acordé de algo. Tenemos el tema del siguiente episodio. Escucha bien. Tú, yo y la convivencia.